Saludos. Primero que todo, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y han apoyado cada uno de mis videos. Muchas gracias. Adentrándonos en este video, seguramente han escuchado la famosa frase, los peones son el alma del ajedrez, dicha por el maestro francés Philidor. Frase muy certera porque los peones desempeñan un papel muy importante en la partida de ajedrez. Debido a la posición que estos ocupen, determinan los planes estratégicos a llevar a cabo y el desarrollo posicional de la lucha. Tengo que decirle a alguien acerca de Los esto. peones pueden ser fuertes o débiles, dependiendo de la posición que ocupen en la estructura en general. Hay varias formas en las que una estructura de peones puede estar dañada o no ser la ideal. Por ejemplo, cuando hay peones retrasados, peones colgantes, peones aislados o los que veremos en este video, los peones doblados. Así que comience la aventura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los peones doblados? Los peones doblados son peones de un mismo bando que se encuentran en una misma columna, ya sean dos, tres, cuatro, por poner unos ejemplos. ¿Y por qué ver los peones doblados? Los peones doblados aparecen muy a menudo en las partidas de ajedrez. Un ejemplo es la variante del cambio en la apertura Ruy López o española. Además, los peones doblados alteran de manera fundamental la valoración de la posición. Veamos unos ejemplos. Ok, lo primero que vamos a hacer en esta posición es identificar a los peones doblados. ¿Cuáles serían los peones doblados? Los peones de C6 y C7. Ahora bien, estos peones en sus columnas adyacentes, podemos ver que en la columna B no hay peones, pero en la columna D está el peón de D6. Entonces, a esto se le llama conjunto complejo de peones doblados. ¿Y cómo se debe atacar o jugar contra un conjunto de peones doblados? Entonces, el blanco aquí hace la jugada C5, dando respuesta a dicha pregunta. Cuando jugamos contra un conjunto, un complejo de peones doblados, debemos efectuar una ruptura que deshaga a dicho conjunto para luego atacar a los peones débiles que quedan. ¿Ya entienden por qué hizo C5? Bien, seguimos. Caballo de 8, alfil de 3, desarrollando una pieza. Enroque corto, dama de 2 conectando a las torres. El blanco mientras tanto va mejorando su posición poco a poco. ¿Ven? Torre A de 1, alfil de 8, F4, F5, E por F5, G por F5. Miren cómo poco a poco la estructura del negro va empeorando la estructura de peones. Las torres donde mejor están ubicadas son las columnas abiertas o semiabiertas, ya que su efectividad va a aumentar, su movilidad va a aumentar. D por C5, obviamente esta jugada no debe ser buena, ya que miren la estructura de peones. ¿Vieron? Varios peones aislados. En este caso, si un peón aislado es malo, imagínense tres peones que están doblados y además de doblados aislados. ¿Por qué son malos estos tres peones doblados aislados? Porque difícilmente una torre va a poder defenderlos por atrás. La torre solamente va a poder defender al de C7 en este caso. Va a ser casi imposible defender a los peones de C5 y C6 con una torre, por poner un ejemplo en un final. Entonces, otro detalle es que los peones doblados, aislados, en un final son una debilidad más fácil de atacar porque es muy difícil defenderlos, ¿entienden? Seguimos. Dama F2. Como podrán ver, está señalado, la dama F2 y el alfil están atacando al peón doblado más avanzado de C5. No solamente eso, cuando el alfil capture en C5, al descubierto, la torre de 1 también está atacando la dama. El alfil de C5 estaría atacando la dama, pero también a la torre de F8 cuando la dama se quita. Entonces el negro empieza a ver las complicaciones. Caballo de 6, tratando de quitarse algunas amenazas. Alfil por C5, capturando al primer peón doblado.
avanzado. Dama de 8. Alfil de 4. ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea de esta jugada es ir simplificando la posición para llegar a un final más favorable debido a la estructura de peones. Alfil por D4, dama por D4, dama F6, alfil B3 jaque, rey H8, dama por F6, torre por F6. Nosotros, mejor dicho, el blanco va a seguir cambiando piezas, simplificando la posición porque un final va a ser más favorable. Torre E7, ocupando la séptima fila. Recuerden, las torres normalmente, si pueden ocupar la séptima fila, deben hacerlo. Además, no solo eso. En este caso está atacando a las debilidades de la séptima fila, que serían el peón de C7 y el peón de H7. El peón de H7 en este momento está defendido, pero es una debilidad. Torre C8, torre de E1, doblando las torres en la columna E. Alfil G6, torre E6, proponiendo nuevamente cambio de piezas, la simplificación. Torre por E6, alfil por E6, torre 8, torre por 8, alfil por 8, caballo a 4. Y el caballito viene a bloquear a los peones doblados en esta posición. Es otro detalle importante. El bando que lucha contra los peones doblados, aislados, debe bloquearlos, o sea, atacarlos, ocupar las casillas importantes que estos dejan. En este caso, los peones doblados, ¿qué casilla importante dejan? La casilla de C5. Y desde esa posición el caballo estaría atacando al peón de A6, que está también aislado y débil. Entonces, rey G7. En el final el rey se vuelve una pieza de ataque. Los reyes deben venir hacia el centro del tablero porque es donde más movilidad tienen. Caballo C5, A5, rey F2, alfil F7, cambiando nuevamente piezas. Como que el negro no se da cuenta de que en un final va a estar súper peor. Bueno, ya estamos en un final, pero cambiando piezas va a estar peor que como está. En fin, alfil por F7, el blanco aprovechando esto, parece que el blanco sabe, sabe lo que hace. Rey por F7, B3. B3 no solo le está quitando casillas al caballo de C4 hacia donde podrá moverse, sino que ya está cazando al peón de A5. H5, rey 2, rey 7, rey 3, un bollito de reyes, caballo B5, caballo B7, C5, caballo por A5. Y ya luego de esta posición, jugadas después, las negras se rindieron, pues ya sería simple nuevamente bloquear a los peones doblados aislados. Ya tienen un peón de A pasado, por lo tanto ganaban fácilmente. Entonces, bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta partida? Anotarla para que no se nos olvide, ¿cierto? Cuando los peones se encuentran formando parte de un conjunto, de un complejo, se debe efectuar una ruptura que deshaga dicho complejo, dicho conjunto, para luego atacar a los peones débiles que quedan. Por eso en la partida se realizó C5. ¿Ok? Los peones doblados aislados son una debilidad que se aprovecha de forma más fácil en el final. El bando que juega contra los peones doblados debe atacarlos y también ocupar las casillas débiles que estos dejan. En este caso, una casilla débil fue C5, por eso se colocó un caballo en C5. Además, que gracias a que el peón de A6 estaba aislado y no tenía quien lo protegiera, también desde C5 el caballo atacaba dicho peón, cosa que fue muy beneficioso. Necesito escuchar buenas noticias. Buenas noticias. Veamos esta posición que se dio en una partida jugada en 1977 entre Martín y Ardojan. Martín realizó la jugada caballo por E6, a lo que el negro contestó con F por E6, doblando los peones en el centro. Y pensaremos,
¿Doblar los peones es bueno o es malo en este caso? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, veamos. F por 6. Abriéndole la columna F a la torre, ganando un tiempo porque está atacando a la dama. Además, los peones doblados controlan casillas centrales importantes, como F4, D4, donde tenemos un caballo, mejor dicho, donde el negro tiene un caballo, F5 y D5. D5 que le quita la posibilidad al caballo de C3 colocarse en esa casilla. Entonces, hay que tener algo claro. El bando que lucha con los peones doblados debe aprovechar las columnas abiertas o semiabiertas que estos dejan, así como las diagonales y además las casillas importantes que controlan aprovecharlas. ¿Ok? Sigamos con la partida. Dama de 2, dama B4, atacando al peón de B2. Torre por F8 jaque, torre por F8, torre B1 defendiendo dicho peón, caballo C5. Caballo C5, los caballos hacia el centro, porque en el centro es donde más movilidad tienen. Además, no solo eso, está amenazando al alfil de D3, está amenazando quitarle la pareja de alfiles al blanco. A3, dama B6, B4, B4, que no pinta para nada bien, porque permite caballo por D3, quitando la pareja de alfiles al blanco. C por D3, alfil H6. Ahora bien, en esta posición, ¿qué ocurre si las blancas realizan la jugada alfil por H6? Denle una pausa al video y traten de ver la continuación. ¿Bien? ¿Ya? Lo voy a decir. ¿Ok? Si alfil por H6, caballo F3 jaque, jaque doble, con el caballo y con la dama, y además capturando a la dama de D2. Bien, por lo tanto no pueden hacer alfil por H6, a menos que quieran perder su dama. Entonces, la partida continuó con, en vez de alfil por H6, que es un claro error, caballo D1 y torre F3. Esta partida la ganó el negro jugadas después. Ahora bien, en vez de torre F3, una buena jugada hubiese sido alfil F4, ya que mejora la posición de su alfil. Los peones doblados controlan casillas importantes centrales. Y además de eso, el negro tiene una mayor actividad. Vieron que no todo es malo. Ahora bien, ya que vieron los dos ejemplos, díganme, déjenme saber en los comentarios con qué prefieren jugar, con los peones doblados o en contra de ellos. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, por favor denme ese like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, por favor. Compartan para que más personas puedan acceder a esta información. Comenten sus dudas, sus sugerencias, eso es muy importante, ¿ok? En fin, nos vemos en el próximo video. Chaito. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!